Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy estoy con una pareja de franceses españoles. Él es Estefan Burlat y ella es Cristina Vega. ¿Cómo están? Buena. Muy bien. Bueno, vos sos la española, él es el francés. Viven en Francia. ¿Cómo fue el día de hoy? ¿Cómo ha sido el día de hoy ustedes allá? Intenso, intenso como cada fin de semana. Cuéntanos, ¿dónde estudiaron arquitectura cada uno de ustedes? Yo me formé en la Escuela de Arquitectura de Lyon, en Francia, que Lyon es una de las tres primeras ciudades de Francia. Hay París, que es como la capital y realmente la ciudad más importante de Francia. Y Francia es un país donde es muy centralizado. Todo se desarrolla en París, que es como Mm. un tercio de la población, un tercio de todo. Y después las otras ciudades son más chiquititas en Francia. Y las dos siguientes son Marsella por el sur, por el mar Mediterráneo, y Lyon, que es cerca de los Alpes, cerca de Suiza. Soy de esta zona, yo nací cerca de esta zona, yo estudié en esta zona mi carrera de arquitectura y he hecho un intercambio de un año que se llama Erasmus. El programa es un programa europeo de intercambio de un año de estudio en una otra escuela de Europa y lo hice en su escuela, en Canarias. ¿Y vos, Cristina, estudiaste en Yo, Canarias? yo empecé en mi escuela, en la de Las Palmas de Gran Canaria, y luego me hice un año de Erasmus en Alemania. Y como en España tenemos convenios con América, luego me hice otro año de estudios en México, en Guadalajara. ¿Y cómo viste esa diferencia entre Guadalajara y Alemania? ¿Cómo la sentías? Guay, yo lo hice adrede, yo me hice un poquito de daño, porque quería, cuando hice el primero, quería cambiar bueno, pues vengo de una isla, quería ir al centro del continente, porque primero Alemania me interesaba porque quería involucrarme un poquito más en ver la arquitectura de la Bauhaus, y me interesaba muchísimo la arquitectura de Mies van der Rohe, y claro, pues tenía la posibilidad, además, eligiendo la universidad que elegí en Alemania, está en un punto central de Europa. Y en ese momento, cuando eres estudiante, tienes deducciones con los tickets de tren. Y yo lo que hacía era los fines de semana, solía coger el tren, iba a ver arquitectura o a moverme entre ciudades europeas. Pero claro, para mí fue la primera vez que yo venía de Canarias, 20 grados, y a Alemania a pasar un frío, porque además mi universidad no tenía convenio con la Universidad de Berlín, tenía convenio con la Universidad Politécnica en Cottbus, estaba casi a la frontera con Polonia. Fue muchísimo a ver brutalismo de Polonia y, y arquitectura que, bueno, vamos a decir histórica por no ponernos en muchos detalles, pero era muy interesante para mí el cambio de cultura, el cambio de clima, el cómo lo veíamos. Ahí me acuerdo cuando volví de Alemania a Canarias, le dije a mi madre, mamá, yo no estoy hecha para el frío, yo no viviré en un sitio No, como... aparte, Polonia es aún más frío, ¿no? Uf, Polonia, yo me acuerdo, porque claro, mi universidad estaba en la frontera entre Polonia y Alemania, y la mitad de los estudiantes eran polacos. De hecho, sorprendentemente hicimos muchísimas más amistades con los polacos que con los alemanes, con los propios alemanes. Y nos invitaron un montón de veces a ver Polonia, diferentes ciudades. Y mi recuerdo de Varsovia es el suelo, porque fuimos en febrero, estaba todo el rato nevando, con un viento horrible. Y yo me acuerdo que es que no podía levantar la vista para ver de frente. Entonces solo mirábamos el suelo para no resbalarnos porque estaba helado. A Varsovia habrá que volver porque por la calle me acuerdo del suelo y los museos. Los museos sí, porque ya cuando entrabas pues ya veías, pero un frío. En Y ahí verano, en agosto tendrían que ir. sí, o en primavera, pero curiosamente, a pesar del frío que había, dentro de los cafés y de los restaurantes había muchísima vida. O sea, no es que todo estuviera cerrado. Había muchísima animación. Y Berlín es una ciudad que es maravillosa. Lo único que pasa es que, bueno, España nunca tuvo esa.
en ese momento de la historia de lo que es la Segunda Guerra Mundial, nunca lo tuvimos tan presente. Y cuando estás un poco en la frontera de lo que es Polonia, Alemania, pues ves muchísimas cosas que a lo mejor no son las que a ti te han tocado culturalmente de primera mano, pero Claro. había cuestiones que eran interesantes de ver y algunas que eran un poco turbias también. Pero no sé, para mí fue una experiencia muy buena por lo que hablábamos. Hasta que tú no te mueves a una cultura, pues no la puedes experimentar. Y ir de viaje está muy bien, pero ahí yo creo que es la riqueza de un Erasmus o de un intercambio. Cuando estás un año viviendo en un lugar, cuando conoces gente, cuando vas a comer a sitios, cuando te interesas hablar con la gente, no es lo mismo que cuando es una semana. ¿Y Guadalajara te sentías más familiarizada o no? Ay, Guadalajara, me acuerdo lo que yo lloré cuando me fui de México, que me encantó a mí México. Digo, ¿te sentías más cercana por la cultura con Polonia o era tan alejada como Polonia, México? Pues no sé qué decirte, porque la cultura mexicana es muy rica también. Es verdad que a lo mejor No, digo, en el trato, tipo, siendo española, ¿te sentías más cómoda en México o...? sí que somos más afines porque, bueno, pues en América hay más de la cultura latina. Pues no sé, yo te diría que sí, yo creo que me sentí más afín a lo mejor a lo que pudiera ser el lado mexicano que lo que pudiera ser el lado alemán. Pero es complicado porque, por ejemplo, en México sí que sentí que esa cultura, lo que te digo, gastronomía, folclore, fiesta, carácter, era más similar. Pero una cosa que para mí no era, no, yo no podía, era el ahorita. Cuando ibas a la universidad y tenías que pedir un papel y te decían, te lo doy ahorita. Y tú te quedabas esperando y decías, no, no, ahorita. Y ahorita podía ser de 5 Un minutos día, a 6 meses. Y yo así esperando. Yo soy muy estructural. En ese sentido, los alemanes a mí me decían que era excesivamente estructural, pero es un carácter. de vos. Y todas estas experiencias, ¿cómo las resuelven en el trabajo? ¿Cómo las sienten a la hora de hacer arquitectura en sus obras? ¿Sienten todas estas influencias de estudios? Sí, yo creo que sí, porque, a ver, lo que voy a decir no es nada muy espectacular, pero cada arquitecto tenemos una profesión común, tenemos una base de cultura en común que es la cultura de nuestra profesión. Como es una profesión muy antigua, hay referencia desde lo largo de los siglos y eso es como una base común que cada arquitecto tiene. El Partenón, la Casa Françoise de Maison de Rohe, la Villa Savoie de Le Corbusier, todo eso, ¿sabes? Son cosas que son imágenes mentales que tú tienes en tu cabeza que te permite hacer tu labor cada día así. Pero también, pero después lo que te hace una arquitectura personal es la persona que eres, mm, de cómo manejas con estas imágenes, con tu cultura, cómo te sientes en tu vida a día de hoy, Con tu tu sensibilidad. cosa de sensibilidad. Y yo Mm, creo que seas arquitecto o que estás haciendo una otra profesión, yo creo que lo que te aporta viajar y hacer intercambios culturales que son más largos que solo un viaje, que es mm, como vivir en un sitio, mm, eso te abre bastante tu nivel de tolerancia sí. y te hace muchísimo más humilde Mm, con la persona que eres, porque cuando llegas a un sitio, eso te manda una imagen de ti mismo, de tu mm. cultura, de tu familia, de todo lo que es tu pasado. Estoy de acuerdo hay gente que si vas abierta de mente, te das cuenta, es como cuando cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que no sabes, pues lo mismo. Cuanto más conoces otra cultura, más te das cuenta de que tu cultura es buena, pero que las demás también lo son. Y que lo que está interesante es intentar aprender el máximo de todas las culturas para ver cómo puedes, en una buena inteligencia, llegar a un fruto mejor. Sí, y lo Sí. que quería decir con eso es Eso es lo que, que pienso yo, pero creo que tú igual. sí, 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 por eso es que yo creo que como también tienes que adaptarte a un sitio. Eso es una calidad que tienes que Mm, tener en tu día a día de arquitecto, que es como adaptarte a la persona con quien estás tratando
en este momento. Y eso, no sé, por ejemplo, y paro con este tema, pero yo, por ejemplo, cuando yo me fui a España a hacer mi Erasmus, yo no hablaba español. Y entonces también tienes que desarrollar algo de ti mismo, ¿sabes? Como buscar tu recurso, lo que decía Cristina de estar con los polacos, con los alemanes que hablaban en inglés, no en su idioma. Después te vas a México y tienes que ver que que el español no es solo Tu España, que español también es es América, otra cosa, exactamente, que cada persona puede enriquecer enriquecerse. enriquecer Mm. la... Y eso es algo que yo creo que te forma la manera de hacer tu trabajo, pero en el buen sentido. Yo creo que es algo muy positivo para cualquier persona. Bueno, vamos a empezar con la obra propia. La primera imagen, ¿cómo empezamos? ¿Dónde estamos? Como tú quieras, nosotros te podemos explicar todo lo que tú quieras. Lo que tú estás viendo a día de hoy en negrito es un plano de Francia con Córcega abajo y lo que tienes en blanco con una línea de puntitos es nuestro departamento, Borgoña-Franche-Comté, que es donde nosotros nos situamos. Y el La puntito provincia. Ahí es donde viven, donde están ahora. donde vivimos y donde tenemos el estudio. Y ¿No? esto, voy a empezar por aquí, este es el proyecto que te iba a presentar yo. Es el proyecto que hicimos a Palanche, es un terreno deportivo cubierto, no es que me haya vuelto loca, es que realmente no podemos decir que sea un polideportivo, porque no lo es, porque le faltan ciertos elementos para poder llamarlo así, y realmente la premisa del cliente fue simplemente tener un terreno multidisciplinar cubierto. Y nosotros lo que propusimos fue una caja de luz con un espacio polivalente. Y aquí lo que tienes es una axonometría del proyecto descompuesto. Lo que tienes es el tejado, la primera piel y la segunda piel de policarbonato. Lo que tienes abajo es la estructura en metal. Abajo tienes lo que viene siendo el zócalo que hicimos en hormigón y las protecciones fijas y móviles que están hechas en cuadros metálicos y listones de madera. Básicamente, si quieres, luego te explico con la sección cómo fue construido. Pero, vale, perfecto. Aquí tienes la sección. Entonces, lo que tú ves es realmente, el proyecto era muy básico. Teníamos un problema muy fuerte y es que el terreno que tenía el ayuntamiento era un antiguo terreno de baloncesto y solo se podría construir en ese emplazamiento. Pero cuando hicimos los estudios geotécnicos, el suelo era de muy mala calidad y no podíamos hacer una construcción ni muy pesada ni con cimentaciones que nos empobrecieran muchísimo, porque aquí es donde voy. Nosotros hacemos proyectos públicos y privados, pero normalmente cuando hacemos los públicos, la mayoría de las veces nuestros clientes, nuestros ayuntamientos, trabajan con subvenciones. Es decir, que la mayoría de las veces el presupuesto no es extensible, es el que es. Cuando nos vimos con el problema de cimentación, había que intentar encontrar una manera de hacer cimentaciones lo más económicas posibles y que el resto del edificio acompañara para entrar dentro de este presupuesto sin renunciar al tipo de proyecto que queríamos hacer. Entonces, primer ventaja cultural. Aquí la señora le dijo a Estefan, oye, yo me acuerdo que en Canarias, cuando construimos edificios cerca de la costa, en arena, solemos usar los micropilotes, porque los micropilotes pues te permiten limitar muchísimo el hormigón, abaratar, dar estabilidad y tal. ¿Y qué hicimos? Pues el primer proyecto que se ha hecho en la región, yo creo, micropilotes, porque no creo que se hayan hecho más. Entonces las fundaciones, la cimentación la hicimos con micropilotes. Hicimos unos pilotes anclados de camisa perdida, ni siquiera usamos hormigón, eran simplemente los tubos de hierro fundido metidos a una profundidad. ¿Te acuerdas de la profundidad? Y creo que Ahora llegamos, no. yo creo que ya no me acuerdo, creo que llegamos a 4 metros y algo, pero no me acuerdo, por ahí andaríamos, pero vamos, profundas. Luego lo que hacíamos eran las zapatas, las vigas de atado
Y hacíamos unos zócalos que eran estructuras independientes, los dos zócalos, eh, que estaban compuestos de unos porches que funcionan con una reserva y un porche que se suspende desde la reserva con un sistema de pretensado de vigas, y luego teníamos unas vigas altas para hacer el efecto de que el zócalo fuera continuo, y Serían sobre pistas. teníamos, exacto, teníamos las esperas de los pilares en metal que atábamos a la caja metálica, que luego forrábamos con la doble piel de policarbonato. Entonces es un proyecto que tú realmente lo ves en apariencia y volumétricamente es muy sobrio, es muy simple, pero tiene un montón de trampas por todos lados, pero por todos lados. Y cuando hablabas de la diferencia cultural, pues yo te elegí este proyecto porque realmente para mí es yo creo que es el proyecto que hemos conseguido mezclarnos más o fusionarnos mejor, porque hay técnicas constructivas que son de un país y del otro, y luego hay visiones y percepciones que son de un país y de otro. Nosotros, por ejemplo, lo que te estoy hablando, los micropilotes, eso vamos, vino de Claro, cajón, y la luz igual. Esta es la planta. La planta no puede ser más simple. Nosotros lo que hicimos fue una figura, intentamos ser lo más sobrios posible y, como te repito, no podíamos tampoco poner las cimentaciones donde nos diera la gana. Teníamos que buscar puntos específicos para cimentarnos porque el estudio geotécnico, perdón, nos dejaba muy poquitos puntos para apoyar cargas. Entonces, viendo más o menos cómo estaban situados los puntos de acción, hice una forma que era muy sobria y geométrica, e intentamos usar una simetría central para que, si tú te das cuenta, el edificio es simétrico, pero funciona muy bien porque tal y como está orientado, los porches que tienen 18 metros cuando están abiertos, en 2 segundos permiten que se ventile naturalmente, y cuando se abren los porches, las correderas de vidrio cierran las reservas de un lado y del otro, que es donde tenemos nuestro sistema de calefacción, que son unas aerotermas. Entonces no perdemos cuando se ventila, y se ventila muy rápido, no perdemos calor, no perdemos frigorío. Y cuando se cierran, de nuevo las reservas que están hechas con los paneles de madera, que tienen pues un panel, un vacío, un panel, pues calienta el espacio. Aparte, como no podríamos, como te he dicho, el cliente lo que quería era un terreno deportivo cubierto, no quería un estadio, no quería instalaciones, porque al lado nos situamos al lado de un terreno de fútbol que tiene gradas, que tiene vestuarios, que tiene baños. Y lo que querían era un proyecto que les supusiera muy poco mantenimiento y que no tuviera ninguna de esas instalaciones. Pero claro, nuestra idea, tú ves las dos reservas lo que permiten es que cada vez que se haga un deporte, el resto de cosas se puedan guardar en la reserva y el espacio siempre quede como una página en blanco. Porque, por claro. ejemplo, este mismo espacio, esto está hecho en un pueblo de muy poquitos habitantes. Entonces, este edificio tiene que servir para jugar al balonmano, para jugar al bádminton, para jugar al básquet, para hacer zumba, para que los niños corran, para que... Y claro, por ejemplo, para una clase de meditación, yo no puedo borrar que sea un terreno de básquet, eso no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer que tú te sientas en una atmósfera armoniosa y que no te veas en mitad de canchas, y todo eso reside en la modularidad de poder abrir y guardar en las reservas el equipamiento. ¿Qué pasó? Que los porches nos pareció una muy buena idea porque, primero, permitían ventilar. Segundo, permitían que, como te he dicho, no hay gradas. Cuando, por ejemplo, los niños juegan, los padres pueden ponerse en el porche con una silla de kitty-pong, y es un espacio en el que tú tienes un techo. Así que no vas a mojarte, no te va a dar el sol, y sin embargo puedes estar viendo a los niños jugar Bueno, con el vidrio cerrado porque es invierno y bueno, mantenemos el calor,
o con el vidrio abierto porque es verano y podemos jugar relativamente al aire libre. Otra cosa que está interesante con el porche era que, igual que jugábamos con las correderas de vidrio, jugábamos con las correderas de madera, misma historia. Si, por ejemplo, hay una persona que está meditando o está haciendo una actividad que requiere más intimidad, las correderas de madera exteriores se pueden cerrar, lo cual va a dar una intimidad a la actividad interna. Si hay niños sin supervisión y hace calor en verano, quitamos todas las correderas de vidrio, cerramos las de madera y los niños no pueden salir, no hay peligro. Sin embargo, están en un espacio exterior ventilado y controlado. Ahí Y está la... claro, y aparte de eso, tú verás que la forma donde intentábamos seguir una continuidad en el hormigón, en lo que eran los porches y la viga que subimos para hacer como un pequeño banco, hicimos un poquillo de trampa, porque igual que hicimos los porches para poder ventilar y para esta funcionalidad que te digo de, de que pueda servir de espacio abrigado para tener un espacio de visión o para ventilar, subimos las vigas de los piñón, ¿cómo se dice piñón en español? No me acuerdo. Bueno, de los laterales, las Sí, subimos un poco y pusimos una tableta para que así cuando los niños jueguen puedan dejar ahí las mochilas o se puedan sentar a descansar. pues, Básicamente nosotros siempre, como trabajamos con presupuestos muy reducidos, intentamos que todo siempre llegue a, o sea, que con poquito dinero, pues cunda y pueda dar mucha versatilidad, porque básicamente yo creo que es lo que nos interesa, ¿no? Llegar a hacer algo que esté completo. Mira, aquí lo ves, tienes en la foto del porche, tienes pues lo que son las de vidrio, que son los 18 metros estos de vidrio, y tienes las exteriores, que son las de madera. Cuando están las dos cerradas, tienes este efecto. Por ejemplo, el edificio está sin uso, pues se cierra y así pues también tenemos una seguridad contra infracción o contra posibles problemas, pero sobre todo te haces una idea de lo que te cuento cuando tienes un porche que llega a tener esta dimensión. Si aquí en medio se pone, por ejemplo, personas a ver la actividad que está teniendo lugar al interior, claro. Y pueden, a su vez, tener su propia actividad, como decías, pueden estar con una mesa jugando, hablando, yo trabajando. creo que tienes un GIF que pasa creo que sí, Este. sí, este. Tienes un GIF este o el siguiente, que lo ves en movimiento. Sí, no sé si funciona. Bien, perfecto. Y aquí puedes ver lo que te estoy contando. Te das cuenta que si el edificio está completamente abierto, realmente tú estás en un umbral. Realmente no sabes si estás en el interior o en el exterior. Y el edificio en sí, entero, puede funcionar como un umbral. Que si tú quieres estar, como te decía ahora, por ejemplo, ventilando y que no haya un problema de que los niños se vayan a ir o que alguien entre, puedes cerrar. Que quieres tenerlo cerrado en invierno y captar el máximo de luz, funciona bastante bien, yo creo. Y la verdad, están bastante contentas con el edificio. El alcalde y las asociaciones que se sirven de él no tiene ninguna queja. De hecho, antes de que termináramos la obra, sí, ya estaban reservando. Mira, aquí en esta foto, ¿ves lo que te decía? ¿Ves en la esquina inferior izquierda todas las correderas de vidrio? Mm. Que son las reservas, las condenan. ¿Por qué? Porque no nos interesa cuando esto está abierto que tengamos perdiciones de calor, igual que no nos interesa que haya acceso a las reservas, porque el objetivo es que esto sea como una página en blanco. Tú llegas, dices, venga, pues voy a hacer esto, sacas tu material para hacerlo, colocas todo y luego cuando te vas, pues lo vuelves a recoger. Ah, Eh, esto que decías de la viga invertida para los chicos de Ajá, las mochilas. ajá. Aquí es donde lo ves, como tuve que usar el pilar para bajar cargas, lo que hice fue subir la viga, le puse la tableta de madera, así tienes un banco y cuando los niños están esperando o dejan las mochilas, las dejan ahí. Aparte de que yo estaba bastante preocupada por poner una tableta de madera con el borde redondo
en la esquina de la viga, porque si estás jugando al básquet y pegas un balonazo en la esquina, el balón te viene directo a la cara. Así que primero funcionalidad, que luego no te he hablado de eso, pero luego entramos en todo un discurso con la luz. Aquí hay un detalle súper bonito, esta foto es muy, muy limpia, ves los materiales, pero todo tiene una lógica. La lógica de la luz te entró luego, pero por ejemplo, los cuadros metálicos con la madera nos volvemos a servir para hacer la banda baja del policarbonato por lo mismo. Si el policarbonato no es un material excesivamente resistente, si recibiera balonazos o impactos, pero los cuadros estos que hicimos, sí. Y sigue el juego de los elementos que repetimos para hacer una forma pura y geométrica. Tienes un GIF justo de esta misma vista con todo abriéndose y cerrándose, que te da todas las configuraciones que te estoy contando. Claro. Y aquí es donde te digo, si tú te das cuenta del hormigón, el hormigón está intentando seguir una continuidad que es falsa, porque estructuralmente no trabaja todo como una unidad, pero sin embargo, visualmente tú lees el espacio de una manera muy concreta y muy rápida. Y sobre todo el hecho de que sea con una simetría central, te imaginas lo que tiene detrás. Sin embargo, funciona muy bien en temas de ventilación, funciona muy bien en temas de ocupación y de versatilidad, y funciona muy bien cuando juegas. Porque, por ejemplo, cuando tú juegas al baloncesto, el baloncesto es muy rápido, el balonmano es todavía más rápido, pero Sí. tú vas caminando en una dirección y vas caminando en la otra, y tienes que saber muy rápido en cuál de las dos estás. El hecho de tener la antisimetría, que es realmente la simetría esta central, hace que muy rápido tú sepas de qué lado estás cuando giras, porque tienes una referencia muy rápida. Y el tratamiento de la luz que hicimos con los porches y con el policarbonato, lo que hace es que estando en un espacio que estás cubierto, nunca llegas a realmente estar ay, deslumbrado por la luz, porque no tienes una Claro. luz. Sin Siempre está embargo, como tenue, siempre está calma. claro. Y sin embargo, el hecho de tener los 18 metros de un lado y del otro, como están a la altura de una persona, tú en tu campo visual siempre tienes la impresión de estar en el exterior, porque siempre estás viendo el exterior. Porque, y aquí es donde venimos un poco a lo que tú decías, lo de las diferencias culturales. Yo paso muy mal el invierno en Francia y en Europa, tengo que decirlo. Y muy Necesito frío. Claro, frío y luz, que no hay luz. Tengo el sentimiento de que vamos de un sitio cerrado a otro sitio cerrado y que no hay suficiente luz. Entonces, todo este proyecto, lo que para nosotros era vital, era que cuando tú estuvieras jugando o cuando tú estuvieras en este espacio, tú te sientas en el exterior. En todo momento tú miras para acá, sientas que estás fuera, miras para allá, sientas que estás fuera. Y en lo que no te ha entrado todavía es que la piel de policarbonato la usamos porque es muchísimo más ligera que el vidrio, por eso de que te contaba que no podíamos tampoco tener un peso excesivo. Y en la piel de policarbonato hicimos un tratamiento para los filtros de la luz. Y por ejemplo, en esta foto, disculpa, me autointerrumpo y luego me revengo. Esta foto está genial Es muy porque linda. el policarbonato en sí, tengo la maqueta aquí, pero te estoy saltando de punto. Tengo la maqueta aquí. Nosotros hicimos en policarbonato una doble piel de policarbonato. Hicimos una capa exterior en la que hacíamos un filtro de los rayos ultravioletas para que el policarbonato envejezca bien, porque a veces cambian un poco de color y no es muy agradable. Y se Y, vuelve como negro, tiene esas vechitas negras de los y, costados. para que también la luz cuando entrara no sobrecalentara. Y al interior hicimos, porque esta es nuestra maqueta de estudio, no es una maqueta constructiva, es simplemente para llegar a saber cómo íbamos a tratar la luz y cuánta distancia necesitamos de cámara. Porque luego la piel interior la hicimos diferente de la exterior, Interior. porque nuestro interés era que cuando la luz llegara a la pared, al interior no tuviéramos un haz de luz marcado,
porque eso, primero, no es agradable y segundo, no nos interesaba. Lo que nos interesaba era tener una atmósfera luminosa. Y hicimos un Claro, no tratamiento. querías, no querías ver el rayo directo del sol, sino que No, se difumara el sol. exactamente. Hicimos como un efecto de difusión, de un tratamiento de difusión de la luz, lo que significa, por eso tienes el violeta, porque el sol se está poniendo por detrás, pero como nuestras paredes tienen un tratamiento doble, que no está patentado, porque deberíamos estar patentadas por rebote de la luz, todo el plano se cambia de color. Y Claro, con esto es para que se den una idea, es, viste, a veces estás en un lugar interior y te vas corriendo porque el sol te va como, te va calentando la espalda, ¿no? Como, ay, entonces, en este caso no sucede, porque siempre entra todo tamizado, todo igual. Exactamente. Entonces, cuando tú estás dentro de la caja, lo que está muy bien es que el sistema diafragmático te puede venir la luz de donde venga, tú sientes que toda la caja se ilumina. Entonces, tú siempre tienes como una caja de luz sobre ti. Bueno, sí, no tiene como no tiene sombra adentro. No. No tienes sombra, no tienes reflejo y no tienes deslumbramiento. Deslumbramiento se decía, ¿no? No sé, no soy español. Claro, Me preguntas ahí, pero a mí me parece que existe, pero Creo que sí, creo que sí. Creo que sí. Entonces funciona muy bien y la verdad es que para nosotros fue un proyecto muy importante porque primero era el primer proyecto de construcción nueva que hacíamos, porque nosotros hacemos rehabilitación y construcción nueva, pero habíamos hecho hasta ese momento muchísima rehabilitación. Y para mí es súper importante porque Estefan me hizo, ves, por ejemplo, tú ves esta foto y da la impresión de que hemos iluminado en violeta la caja y la luz de dentro, que es la luz reflejada de... Esta foto es enorme porque parece un montaje, pero es realmente el efecto que ocurre en verano. Tenemos la caja que tiene luz blanca, que la luz no es amarilla, pero sin embargo, por el reflejo con la madera se ve amarilla y la puesta de sol que está haciendo por el oeste, por la esquina donde no vemos la foto, que como refleja detrás nos vuelve la caja violeta. muy lindo. Y el otro punto interesante del tratamiento de la caja es que es divertido porque suele o nos da la sorpresa de lo que estamos hablando ahora, cambia de color, o se mimetiza con el fondo. Cuando hay, exacto, cuando estás del lado donde viene el color, como está del mismo color, tú no la ves. Y eso para nosotros era como muy primordial también, porque donde estábamos situados, el proyecto, es en las afueras del pueblito, casi en la entrada, y normalmente en estas zonas donde entras en un pueblo, lo que tú sueles encontrar pues, es los típicos Leroy Merlin, el Lidl, edificios industriales. Y como nosotros sabíamos que estábamos haciendo un edificio que era muy rectilíneo, muy geométrico, muy cúbico, no queríamos que la gente pensara que eso era un supermercado o que Claro. era un edificio y tampoco, claro, tampoco queríamos terminar poniendo un letrero de centro de deporte, queríamos que la propia arquitectura, a pesar de ser muy similar en forma a lo que pudiera ser un equipamiento de estos comerciales, hablara por sí misma y no se confundiera. Y, y yo creo que pasa. En la foto anterior que has pasado, esta, ¿ves lo que te digo? El hormigón, por ejemplo. Sabes que es gris, es hormigón básico, no tenemos ningún tratamiento no tiene tinte, no tiene ningún otro tratamiento que el propio encofrado que le hicimos un poco venado para que se marcara, es gris. Cuando la luz está poniéndose, es el efecto que nos da que el hormigón es amarillo al interior. Hay todo un juego con la luz y yo creo que también es reflejo del parque. Porque el parque, ahí sí creo que gastamos el dinero. El parque es un parque profesional. Claro, Profesional.
Y ahí también ves esta transparencia, ¿no? Que decías antes, siempre estás viendo para afuera. Sí. Aquí tienes la foto de, pues, el primer porche abierto y el segundo que ves a través. Esta es la foto, aquí es donde nos situamos. Nos situamos en un sitio que no podía ser peor. Estamos en la entrada y encima estamos en una zona, aquí le llaman zona pavillonaria, que es cuando, pues, las casas de la periferia que están pagadas por constructores y tal. Y el edificio ya lo ves, la caja, lo que te contaba, hay un sutil color que sale o no sale. Y no sé, tampoco nos interesaba construir algo que fuera excesivamente pesado, no solo por la estructura, sino visualmente. Queda como un poco etéreo. En Sí, plan, como que está ahí, pero no. exacto. Está, pero no está. Es que también date cuenta, en la escala en la que nos estamos situando son casitas muy chiquititas y llegamos nosotros con, puff, la caja. Pues Sí bueno, que incluso ya con esta escala reducida y con este efecto, igual llama la atención el edificio. claro. Igual es un edificio, como diciendo, extraño o nuevo, ¿no? Para el pueblo. Lo Puede ser, una, lo que sí, vas a decir después. lo de la... Ujú. Dilo, dilo, dilo. Ah, No, dilo, cuéntame. dilo, dilo. Si tienes la imagen del plano del SIT plan, no sé cómo se dice, del El, plano el, donde se ve el pueblo, el plano y es un rosa. rectángulo rosa, Mm, algo así, que va con esta foto porque eso para nosotros ha sido algo muy importante, es que es poder explicar al cliente, a la gente, de no crear cuentos, no sé cómo decirlo, es que el programa implicaba una volumetría enorme. sí. Y cuando la gente te dice hay que adaptarse al entorno, ¿sabes? Te dice quiero algo que se adapte al entorno, pero tienes casas de Monopoly y después tienes que hacer un volumen que es de 400 metros cuadrados por el suelo o 600, que está hasta 11 metros de altura, todo eso, ¿sabes? Es como, es imposible. Y si tú eres un mentiroso, dices, sí, 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 vamos a adaptarnos. Pero lo que nosotros hemos dicho es, el volumen de la cosa nunca va a encajar con lo que hay a su alrededor. Pero hay técnicas de arquitectura y urbanística que permite hacerlo. Mm. Y por ejemplo, lo que Dentro de hicimos, los límites del suelo. no, pero que permite como mejorar la cosa. Y como estamos en una entrada de ciudad o una salida, depende de cómo lo tomas, la calle, lo que hicimos es hacer un chero Mm, para romper la línea de la mm, cosa. Y entonces este volumen pasa de no estar en un primer plano mm. frontal a la calle, pero de estar como un segundo plano. Exacto. Y eso marca su singularidad Mm, dentro del entorno, mm. que tú ves que es un equipamiento que no es un equipamiento de Ese como... tiempo, viejo. Y después lo Mm. reforzamos esta cosa con Con el buscando un material. material que Mm. permitía como reflejar el cielo para también disminuir un poco El peso. la línea Mm. del cubo. Sí, Pero porque, a estas ver, son como cosas que es como en el reflexionar con materia y posición. con cosas arquitectura. Mm. La otra batalla fue que hay una caja de luz. La otra batalla por mí fue con el buro de control. Era cómo terminábamos el Dampanón. Porque había mucha importancia a cómo íbamos a terminar el Dampalón y el hormigón para que no tuviéramos líneas que marcaran, porque lo que yo quería es que la caja fuera lo más etérea posible y no quería que hubiese líneas, siempre y cuando los encuentros hay que protegerlos, pero no quería que hubiese líneas de más que Acá. perdieran la posibilidad de que la caja volara, porque date cuenta que realmente nos estamos moviendo en una arquitectura. Este edificio podría estar en América, podría estar en Canarias, pero está en Francia. Y en Francia el problema es que no es una arquitectura de sombra como puede tener en Canarias, es una arquitectura que yo la defino como arquitectura de luz, porque aquí es más interesante buscar luz que buscar sombra. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay nieve, aquí hay hielo, entonces hay ciertas protecciones que tienes que poner, porque no puedes hacer lo mismo con el hormigón
o con el policarbonato en este caso. Y toda la batalla fue intentar hacer esas uniones lo más delicadas posibles para que tú no vieras líneas sobre las líneas. Para mí, yo, yo he crecido en un entorno rural, un entorno como este pueblo. Este pueblo es un pueblo de menos de 1.500 habitantes, ¿sabes? No tiene infraestructura. Este pueblo en particular tiene algunas, pero normalmente en la región donde estamos es una región donde se hace carne. Hay más vaca que humanos, para decirlo así. Y yo crecí en esta provincia. Y yo, por ejemplo, yo me acuerdo, yo tengo recuerdos de niño, de adolescente, de cada vez que íbamos a un sitio para hacer deporte, era un sitio oscuro, porque siempre no había abertura en el paisaje, paisaje. Siempre era como una caja cerrada o opaca, ¿se dice? ¿No? Opaca, y como a poco presupuesto, porque son pueblitos, siempre había como, era como la oda, ¿se dice la oda o no? La oda a la técnica, pero la técnica de ventilación, la técnica, ¿sabes? Todo se veía por todos lados, ¿sabes? Tú veías las vigas, las cosas, todo eso. Y entonces siempre que ibas a hacer un deporte era como entrar a una máquina de infierno, ¿sabes? Como si te entras en el Titanic, ¿sabes? Donde hay la máquina para una cosa así. Y yo, por ejemplo, ¿sabes cómo? Con el carbón, ¿no? ¿Sabes cómo? Ya, la sal de las máquinas, ¿sabes? Cosas así. No, pero te lo digo porque realmente no es porque dejé de hacer deporte, pero un poco, sí. Que es como, era muy angustiante. Y para mí era súper importante de poder enseñar al sitio donde yo crecí que se podía tener un espacio de deporte que funciona perfectamente, pero donde todo está en su sitio, ocultado, bien hecho, bonito. Y cuando tú ves esta foto, tú no ves nada. No hay la cosa de agua, no hay la cosa de electricidad, todo está... Bueno, ahora vamos a la hora ajena. ¿Dónde estamos? Estamos, bueno, está dentro de la Biblioteca Nacional de Grecia. Esta es la maqueta que vimos del proyecto que había hecho el atelier de Renzo Piano, que es un equipamiento público donde en Atenas, cerca del puerto, encuentras la ópera y la Biblioteca Nacional y un parking. Y es un proyecto que yo no conocía porque no es un proyecto mediatizado de... No, Estefan, déjala ahí. Si la sacas se va a poner a llorar, solo quiere estar a nuestros pies. Lo siento, es que la perra es un poco como el bebé de la casa. Ah, no, nada. Sí, no, la tenemos muy mal educada. La pobre no está acostumbrada a estar a más de 10 centímetros de mi pierna. Y como tú me vas a ver hablando contigo y así, porque yo tengo que estar acariciando o del otro lado. Nos concentramos. Proyecto Entonces, maravilloso de Renzo Piano. Se llama la Fundación Nat Los Stavros. Espérate, no me sí, acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre muy largo. sí, después ahora la buscamos, sí, Es sí. un proyecto que yo no entiendo cómo no ha sido más mediático dentro del estudio de Renzo Piano. Es inmenso porque hay que pensar que hay la ópera, la Biblioteca Nacional, un parking gigantesco y todo es una plaza. Todo está sobrelevado como si fuera un jardín con una plaza que media entre los dos edificios y todo un plano de agua. Y luego tiene en la maqueta, no sé si lo llegas a ver, al final tiene como un pequeño pabellón o palafito que te empieza a hacer una llamada a lo que viene siendo el techo, la cubierta que flota de la parte de lectura de la biblioteca. Es Sí, un sí, ahí. proyecto, sí, es un proyecto que me parece una maravilla. Las fotos son de la maqueta porque tuvimos la suerte de pasearlo, si no este proyecto no lo hubiese descubierto. Y yo soy, bueno, por ejemplo, el proyecto que hemos presentado, yo creo que es el proyecto más grande que nosotros hemos hecho. Y yo soy más afín a los proyectos medianos pequeños,
porque la verdad es que cuando los proyectos son medianos pequeños, hay más atención al detalle, hay una concepción muchísimo más cuidada. Pero este proyecto, que es la dimensión de proyecto, yo creo que de los más grandes que he visto nunca, es alucinante cómo funciona bien en todas sus escalas. Lo que es alucinante es que lo puedes recorrer y lo puedes practicar de mil maneras. Justo la vista que tienes ahí es lo que se ve desde el plano de agua y tienes en el volumen de la derecha lo que es la Biblioteca Nacional y enfrente la ópera. Todo es, y luego encima lo que tienes es el pabellón de lectura de la biblioteca. Está todo entremezclado y al fondo tienes un parking. Y todo es, aquí lo ves un poco mejor. ¿Ves todo lo que está iluminado como jardines y tal? Todo eso es tejado, bueno, por ahí es parte jardines, parking, y luego al fondo es tejado de los edificios. Y lo que es alucinante es que en Grecia es súper importante el puerto que tienen en Atenas, pero el puerto no ha tenido mucha vinculación con lo que es Atenas. Entonces, el hecho de haber hecho el plano inclinado, que es el tejado del equipamiento público, que es bastante masivo, tú vas subiendo y cada vez que subes, mejor ves el mar y el puerto. Y claro, cuando tú vas subiendo el edificio, no lo estás viendo. Así que el edificio para ti no existe, solo existe el palafito del fondo y se queda como súper aéreo, súper liviano. Y cuando tú bajas y entras en el edificio, estás en el plano de agua rectangular, te das cuenta de la monumentalidad del equipamiento que tienes enfrente. Y aún así está bastante disimulado porque lo que viene siendo el jardín que sube tiene unos muros de hormigón por donde adosan las escaleras y los accesos que hacen que cuando tú estás en el plano de agua, es muy divertido porque empiezas a ver a través del muro cabecitas de gente que va subiendo con diferentes perspectivas y tienes un juego de movimiento en el que algo tan grande Mm. vuelve nada. Y luego encima, que no te quiero contar, que nosotros dos es que casi como un niño en Euro Disney, porque los detalles son de una delicadeza y de una precisión maravillosos. Es que Bueno, sigue siendo Renzo. Renzo Piano es pero siempre. Renzo, ole Renzo, porque el tejado, la cubierta tú la ves y tú dices, wow, ¿cómo lo ha logrado? Tú llegas y parece una lámina, es aérea. Y vas ahí, te pones a mirar el canto y dices, mi madre, ¿cómo lo ha tratado? Porque esto tiene que ser un canto bestial y tú no lo percibes. Ves cómo los pilares entran y te das cuenta que hay una deformación que está súper bien gestionada. Luego te pones a leer del proyecto y toda la cubierta son paneles fotovoltaicos y el edificio es completamente independiente y autónomo en energía. A su vez. A su vez, todos los jardines que yo te estoy contando, que normalmente cuando tú haces cubiertas ajardinadas o espacios así, es complicado que funcionen. Tú ves olivos que deben de tener 50 o 60 años por los troncos que vimos de los olivos que habían ahí plantados. O sea, no es que la haya hecho fácil y te haya puesto 4 gramíneas, no, hay olivos, plantas autóctonas, hay todo un ecosistema creado, hay toda una inteligencia en la eficiencia energética, una sensibilidad urbana brutal, los proyectos en sí mismos que dices tú, guau, pues vamos a entrar en la biblioteca, seguro que ¿Pero la qué es? biblioteca no está a la altura, esa es la biblioteca. Y entras a la biblioteca y dices tú, mi madre, Renzo. Ah, esto vos estás arriba. Esto es cuando estás en el jardín. Así Y que es, vos no ves nada del edificio, lo que decías. El edificio no no, está. no ves nada. Cuando tú estás en el jardín, no ves nada. Mira, lo que te decía los olivos estos que son unos señores olivos, ¿no? Sí. Esa es la percepción que tienes tú cuando se ilumina debajo con la plaza que él hace, el ágora, la mordida que mete para poder tener más luz y más ventilación. Y claro, esa mordida es la que te quita también la mega fachada que tendrías si no, da una plaza pública y luego empieza a cortar con muros.
Y la verdad es que es un proyecto súper inteligente. El ángulo es genial. Y ves el muro de hormigón que te decía. Donde no Sí. tiene forma el edificio, tenés el muro de hormigón. El muro sirve para proteger lo que es el jardín y para pegarse todos los accesos. Vamos a la maqueta, aunque ya la mostraste un poco la maqueta. Sí, lo que sí hemos hecho son maquetas de detalles constructivos, que realmente no es una maqueta terminada, pero como el tema de la luz era muy importante en este proyecto, hicimos una maqueta, realmente no es el detalle constructivo como tal, porque el detalle constructivo no es así, pero es una maqueta que nos sirvió para analizar los efectos de la luz que queríamos tener y para llegar a saber la distancia que necesitábamos, porque todo nuestro tema era conseguir hacer la doble cámara pasando la estructura metálica en medio, que no funcionara porque hacemos que el aire caliente entre en medio para que funcione térmicamente, para que no perdamos tanto, y que la luz funcionara como estábamos hablando, lo de la cámara no nos impidiera tener ese efecto de filtrado de la luz. Esta maqueta, Mm, lo que intentamos es, por ejemplo, tú ves que hay una parte de aluminio mm, donde se encaja las placas. Sí, Por ejemplo, cuando hablamos de eso, había que dudamos de si se iba a ver o no mm. detrás En de... transparencia. Y entonces, todo eso nos sirve. Por ejemplo, tú ves que las placas no tienen el mismo espesor, porque Sí, la placa de interior tiene un espesor menos que la placa de exterior. Esa es la placa de exterior que ves que no tiene el mismo tratamiento. Y sí, la otra imagen es al revés. Y tú ves que la cosa un poco de leche, mm. la que tú Es notas, la de la de difusión, la es la difusión. Y interior. entonces era de, esta maqueta nos sirve a ajustar todo este tipo de cosas porque había que intercambiar para ver cuál era el mejor aluminio, de qué color, de Mm. espesor, todo eso. Y Eso es eso es como la elección final de lo que, sí. de lo que Por ejemplo, decidimos. en la línea de lo que estaba diciendo Stefan, como la estructura estaba entre las dos placas, la estructura sabíamos que se iba a ver en entrevelado, no se iba a percibir perfecta, pero la estructura tenía que estar dibujada. No podíamos tener la estructura como quisiéramos porque menos líneas a tener en entrevelado, más limpia iba a ser la caja, de nuevo lo mismo. Y me acuerdo yo de tener una batalla, porque por ejemplo todo lo que eran elementos de aluminio, yo quería que tuviéramos el mínimo contraste posible para cuando las capas de luz, las capas del policarbonato estuvieran iluminadas, en transparencia no se vieran tanto. Y la estructura está completamente pintada de blanco, que me acuerdo que me decían, pero ¿por qué pintas la estructura de blanco? Yo, pues no es lo mismo el policarbonato blanco con la estructura blanca y la luz que pasa a través, que solo tengo sombras y limito la opacidad y la presencia de la estructura, que la estructura sin pintar. Y todo esto servía pues, para hablar de eso, de cuánto necesitábamos los montantes, cómo el efecto de un color en un metal a través de la transparencia nos iba a afectar, la distancia de la cámara, como dices tú, la luz. La verdad que fue un proceso bastante interesante y bastante teórico. ahora vamos al dibujo, que me enviaron el blanco sobre el blanco, de Manevich. Tú me pediste un dibujo y a mí me vino a la cabeza este cuadro. Este cuadro creo que lo descubrí cuando era estudiante de arquitectura, que nos tocó hacer un proyecto de historia de la arquitectura o historia del arte y vi este cuadro. Y yo me acuerdo cuando yo vi este cuadro dije, ole tú Malevich, porque claro, lo primero que dices tú, blanco sobre blanco, la primera cosa que dices tú, ¿quién hace blanco sobre blanco y cómo llegas tú a ver blanco sobre blanco? Y luego ves el cuadro y dices, contra, este señor ya ha pensado que hay dos blancos, uno frío y uno cálido. Cosa que cuando tú dices blanco no has pensado. Luego lo miras y dices, bueno, este señor ha pensado que para ver un cubo, un cuadrado dentro de otro cuadrado, es mejor girarlo que dejarlo cuadrado, porque si no, no ves uno, si no ves dos. Y si Claro, lo giras, estás luchando contra la perspectiva. Y si lo giras y lo pones para arriba, estás pensando en algo aéreo. Y dices tú, contra, pues cuántas cosas ha pensado este señor para que solo sea blanco sobre blanco. Y yo me acuerdo que en su momento yo vi este cuadro y dije yo, ole tú. O sea, realmente supongo que es a lo que tenemos
que aspirar a intentar hacer un mundo de sueño de lo imposible, porque en sí la definición de blanco sobre blanco es un poquito imposible. Y mírale, aquí tienes blanco sobre blanco completamente demostrado. Y es No un sé, dibujo. Pues ahí te das cuenta que hay un lápiz nada más. Mm. yo no, yo te digo, a mí yo cuando lo vi, luego me puse a buscar lo de los suprematistas y toda la historia. Suprematistas estaban muy interesantes porque iban con la forma geométrica pura, con la historia de borrar el ornamento, ir muy funcional, luego se mezclan un poquito con la Bauhaus y toda la movida. Y el otro día, cuando preparando una entrevista, dije yo, venga, si hay que poner un dibujo, el cuadro. Y luego me quedé yo pensando y dije yo, ¿tú te puedes creer que esto a lo mejor lo vi con 21 años y luego años más tarde hicimos el proyecto de Palacio y a lo mejor esto se quedó en tu inconsciente y sin darte cuenta es lo que te Sí, está haciendo hacer algo? Yo no sé, yo creo que hay, a ver, lo que está interesante en el arte es que te das cuenta que, bueno, intentan defender una serie de ideales y de cambios y por eso entras en un movimiento o en otro y todos tienen como su teoría detrás de lo que defienden. Pero llega un momento en el arte en el que, por ejemplo, para mí este cuadro te plantea más preguntas que respuestas. sí, Y claro. es lo que dices tú de tu cubo. Llega un momento en el que yo, por ejemplo, a mí me encantan los impresionistas y el arte abstracto, pero llega un momento en el que solo el título de esto, blanco sobre blanco, dices tú. Bueno, pero igual Y hay una relación con su cubo deportivo acá. como dices tú, la rotación, el color, la historia de meterse, es interesante. A lo mejor resulta que todo lo que hemos visto y todo lo que hemos sentido forma parte de nosotros más de lo que nosotros percibimos. Sí. Y por último vamos a objetos que eligieron los libros. Un Objetos, objeto. yo te puse un prisma y te puse 3 libros, pero no sabía qué ponerte, porque es que si fuera por mí, yo no sé ni cuántos libros te pondría, pero estos 3, la verdad, yo lo siento por ti, Estefan, porque son especialitos para mí y me encantan, estos 3 me encantan, pero muchísimo. De hecho, es con 3 libros con los que me ha pasado algo muy divertido, como con el cuadro este. Son 3 libros con los que tengo la impresión de que yo hablo con el libro. Ah, no es porque seamos fan de Pink Floyd, también, pero esto es porque cuando me pediste un objeto, lo primero que pensé fue en un prisma, porque un objeto que tenga que definir lo que hacemos, yo creo que es un prisma. Primero porque no puede haber arquitectura sin luz. Sí. Segundo porque tienes que saber trabajar la luz. Tienes que saber cómo la luz va a incidir, cómo la luz se va a reflejar, cuánto color quieres tener, cuánto color no quieres tener, cómo la vas a filtrar. Y no sé, y creo que también es la dimensión en la que nos conecta también con algo más espiritual dentro de la propia ejercicio de la arquitectura. Y aparte de eso, creo que es también como el proceso de la idea del proyecto. Creo que llega siendo algo muy simple y se empieza a convertir en algo muy rico. Y por eso me gusta mucho lo del prisma, yo creo que nos define muy bien. Y luego lo otro que te digo es libros, 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 libros. Nosotros vamos. Nosotros tenemos un problema. Nosotros no. Yo te puse estos 3 porque estos 3 últimamente me han marcado mucho. Últimamente yo estoy intentando leer mucho de teoría de la arquitectura más que de monografías de arquitectos porque me interesa más la visión que hayan podido tener de por qué hayan llegado. Y en estos 3 me río mucho porque cada vez que los leo tengo la impresión de estar hablando con la persona que está al otro lado. Entonces, por eso te puse estos 3, porque primero, creo que los 3 van a escalas muy diferentes, muy complementarias, muy interesantes, y creo que tal y como están escritos, tú tienes la impresión de realmente estar pues oyendo a la persona que está explicándote algo. Y este es una maravilla, este no sé ni cuántas veces me lo he leído, pero es que además es que es súper finito y cada vez que yo vuelo, viajo y tal, primero no pesa y segundo es finito. Y a mí me encanta la arquitectura de mí y no había encontrado tantos que fueran entrevistas a mí.
preguntándole pues cómo pensaba en la arquitectura y tal. Esto es una maravilla. Este es una maravilla también. Lo que pasa es que este pesa un poco. Este es de Suntor, se llama Atmósfera Muy y bueno. es muy bueno. Es una maravilla porque además él te está describiendo cómo es realmente el aura del espacio que tú vas a tener que dar y en qué se basa él. Porque realmente el detalle constructivo va a llegar, pero tú tienes que saber a qué aspiras, cuál es el imaginario que quieres llegar a alcanzar. Y me parece que vamos, es un maestro. Y Sí, este otro, que no sé si lo conoces, que seguro que también, este, Dispari Plasma. este es una maravilla, lo mismo, porque es otra percepción del espacio. Es como, tenemos el maestro constructor, tenemos al maestro aurístico o atmosférico y tenemos al sensorial. Y el sensorial es maravilloso también porque te está hablando de no solo de cómo vas a crearlo, sino cómo vas a percibirlo, cómo vas a vivirlo, a cuántos niveles vas a llegar a incluirte en un espacio o salir de otro espacio. Y por eso te elegí estos tres. Estefan ayer se reía porque los tuve que sacar de mi mesa de frustraciones, porque tengo una mesa en casa, autobautizada la mesa de la frustración, que es cuando quiero leerme libros, los pongo en la mesa y los pongo en el orden que me los quiero leer. Y ya llevo mucho tiempo que no tengo tiempo de leer. Y cada vez que paso me pongo a suspirar en plan, claro, así que un poco frustrada porque la verdad es que estaría guay leer más. Pero estos tres, la verdad, son una maravilla. Bien. Y de hecho son tan maravillosos. Yo normalmente cuando leo intento que los libros no se dañen, no hacer nada, pero en estos me ha podido el ansia, ¿sabes? Los típicos que le doblas las esquinas, apuntas, este es genial porque él tiene su conversación con las preguntas y yo tengo mi conversación con sus respuestas. Este lo presté una vez y creo que tú empezaste a responderme a mí también con lo de... Pero mira, mira, te voy a leer, página 15. A ver. En mitad de la entrevista le dicen a este hombre, ¿siempre ha pensado así? Y nuestro querido Mies le responde, te voy a responder solo lo subrayado. Cuanto más buscaba un entendimiento más profundo de los problemas, más clara pasaba a ser mi obra. Este desarrollo venía de mi interior, no influencias externas de este proceso. Parece una tontería, pero no es solo, y es algo que yo empiezo a sentir, que no es solo una evolución en tu capacidad constructiva, sino que tú como persona tienes que empezar a evolucionar, tienes que empezar a tener ideales, ideas, y luego ya el proyecto viene. El proyecto tiene que empezar a ser un reflejo de lo que eres tú. Por eso Renzo Piano nos gana por goleada a todos, porque es de los arquitectos más humanistas que existe. Y Sí. cuando tú eres humanista no puedes dejar de lado la escala humana. Cuando tú empiezas a darte cuenta de lo que es importante para ti, yo creo que lo que tú haces empieza a ser reflejo de lo que tú eres. Y ahí es donde este señor me sorprendió, porque yo siempre, no sé, lo había tenido de una cierta manera y en ciertas respuestas te das cuenta que va un poco en la manera de tal, pero no creo que todo fuera tan fácil para él. No, De no, hecho, no, hay no. una página en la que le tengo una declaración de amor, porque la respuesta que da, pero bueno. Así que bueno, bueno, el día que vengan a Buenos Aires a bailar tango, los espero acá. A bailar tango no, a Buenos Aires podemos ir a verlo, a verlo, a bailarlo, no. ¿Qué A ver vamos? bailar tango. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Muchas Muchas gracias, un gracias. beso. Si te da por venir a las zonas rurales de Francia, ya sabes por dónde andamos. Ya sé a dónde ir. Gracias. No, gracias. Hasta luego, buen día. Chao, chao.